Estas son las segundas jornadas de Economía Social que se organiza desde el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, pero que está abierto a la participación de personalidades vinculadas al mundo del cooperativismo que no pertenecen a nuestras filas, pero que sí son actores importantes en el desarrollo de la economía social del país. Y el propósito de estas jornadas es formar a las nuevas generaciones de argentinos que tomen conciencia sobre el rol que tiene la economía social para poder cambiar las bases de nuestra sociedad. Quiere hacer un pequeño aporte a la construcción de una nueva sociedad, de una sociedad con rostro humano, construida por muchos que tienen poco, pero que están imbuidos de un gran espíritu solidario, frente a una sociedad capitalista, donde lo único que importa es el lucro, una sociedad que crea el individualismo más exacerbado. Nosotros queremos contribuir a sentar las bases de una nueva sociedad, de una sociedad, reitero, con rostro humano, una sociedad solidaria que reivindique los valores de la democracia, de la libertad y de la participación. El cooperativismo podría realmente cumplir una función muy importante, coadyuvando o colaborando con el Estado en la solución del problema de vivienda, pero desgraciadamente el problema de la política de vivienda en la Argentina está atravesada por muchísima corrupción y por una serie de conceptos equívocos, a mi entender, sobre cómo debe hacerse. Podemos hablar de lo que es o debería hacer o lo que podría hacer el cooperativismo de vivienda y qué es lo que pasa en la práctica. Y lo voy a vincular directamente a la política de vivienda, porque si no estamos hablando de cuestiones abstractas, sino de la realidad en que nos movemos. La cooperativa de vivienda es como toda cooperativa, es una entidad de usuarios que se juntan para satisfacer una necesidad propia, es decir, prestarse un servicio a sí mismos y hacerlo al costo. Esto significa que una cooperativa de vivienda debe construir, ya sea en contratos con empresas o por administración, las viviendas de sus asociados, adjudicárselas, cobrar las cuotas, ir mejorando el barrio, hacer obras de urbanización, extender los servicios, hacer los lugares públicos, gestionar la extensión de las líneas de colectivo, crear lugares de uso y servicio común, y bueno, puede cumplir muchísimo, y de hecho en muchos lugares lo hace. ¿Cómo surge una cooperativa? Es un grupo de personas que están en un mismo trabajo, en un mismo gremio, entonces juntan, es una cooperativa, juntan dinero entre ellos, compran un terreno, contratan a algún arquitecto que haga un anteproyecto de vivienda normalmente repetitiva y a través de algún contacto político llegan al Instituto de la Vivienda Provincial. Ahí hay distintas operatorias habitualmente y hay algo que es fundamental, que es el primer certificado, el certificado de acopio, en que se les da más o menos el 20% de la obra, que ese sale bastante rápido porque desgraciadamente, o sea, el dinero normalmente no va a la cooperativa, sino va a la empresa constructora, y esto hace que haya tanto interés en sacar nuevos planes de vivienda y no terminar los anteriores, desgraciadamente. Porque en este certificado de acopio va gran parte de esa corrupción estatal. Las cooperativas de vivienda operan así como entidades intermedias, igual que las mutuales y otras organizaciones de la comunidad, pero podrían prestar un servicio muy importante. ¿Cuál sería básicamente? Actuar como entes que colaboran con el Estado en la planificación de la vivienda, en detectar las necesidades, organizar los usuarios, buscar los terrenos, extender los servicios, preparar el proyecto, seleccionar a las personas que tienen que cumplir una serie de requisitos y esto hacerlo bien y con responsabilidad, que sean realmente personas que sea vivienda propia y no como muchas veces pasa que designan a cualquiera, que no hay controles y por ahí se anotan personas que ya tienen vivienda. Controlar eso, que realmente sean para las personas necesitadas de vivienda
Y después, una vez adjudicada la vivienda, hacer el recupero de las cuotas, cobrar y restituir este dinero al Estado para que construya más viviendas para otros. Y acá entramos en un tema fundamental importancia, porque yo no tengo los cálculos para poder decirlo científicamente, con certeza, pero si se hubiera recuperado en la Argentina desde que se creó el FONAVI, allá por la década del 60, todo el dinero que se le dio crédito para vivienda a la gente, si se hubieran recuperado los fondos dados a la gente para construir vivienda para otro, quizás no habría problema de vivienda en la Argentina. Pero acá siempre se ha trabajado fondo perdido. Es decir, acá hay planes de vivienda donde la gente devuelve 60 pesos, 90 pesos, hasta 30 pesos. Ni siquiera la décima parte de un alquiler de cualquier vivienda está en 2.000 pesos. Entonces lo primero que tenemos que garantizar es que el que recibe la vivienda la pague para poder construir la vivienda a otros. ¿Por qué? El FONAVI establecía una cláusula que las viviendas se actualizaban de acuerdo al índice de aumento del salario del peón industrial. Era una idea correcta, ¿no? O sea, actualizar la cuota de acuerdo al aumento de salarios. Pero después vino durante el gobierno militar la política de planchar el salario del peón industrial porque a eso estaban atadas las indemnizaciones laborales. Entonces, planchando eso, bajaban las indemnizaciones laborales, que después fue declarado inconstitucional por la justicia, aún durante el gobierno militar. Después, bueno, vino el gobierno de Alfonsín, eso se actualizó un poco, y después vino la convertibilidad. La convertibilidad ya no se podía actualizar más. Entonces, algunos planes de vivienda quedaron con cuotas de 65 pesos, que en ese momento eran dólares. Después se sale la convertibilidad y eso queda planchado en eso, y al final muchísima gente recibe la casa sin pagarla, lo cual afecta el recupero. Es un tema complejo, pero yo creo que es un tema que con honestidad, con eficiencia, y si el verdadero objetivo es satisfacer las necesidades de la población y no derivar hacia otros fines o hacia campañas políticas los recursos a la vivienda, y si se toma una política que no pase por este mal entendido sistema, digamos, un concepto erróneo de la solidaridad, sino que la verdadera solidaridad es que se reconstituya el capital de trabajo, se puede resolver. Por supuesto que si una persona es despedida o se queda sin trabajo, hay que considerar su situación, porque eso también es solidaridad. En el plan Procrear, como les digo, no están incluidas las cooperativas, es un plan individual. Aparte, la gente tiene que ya tener el terreno a su nombre para construir. Normalmente las cooperativas no lo tienen a nombre de los asociados porque compran un terreno a nombre de la cooperativa y hasta que se hace la subdivisión pasan años, ¿no? Primero hay que ir construyendo las casas, ir adjudicándolas y en fin, y la subdivisión llega en realidad al final. Las cooperativas son entidades de los propios destinatarios de las viviendas. No son inmobiliarias, son los asociados que se prestan una vivienda a sí mismos, y este es el sentido y el norte que debe tener una cooperativa. Cuando se paraliza la obra, por algún motivo, o cuando hay mayores costos, todo esto se tiene que resolver dentro del ámbito cooperativo, con los asociados, en asambleas, y el asociado tiene que entender que no es un comprador, sino que es un aportante, un fondo común que va a recibir una vivienda en un determinado momento, y que los problemas que normalmente se generan, más que todo con procesos muy largos de construcción, son problemas colectivos que deben resolverse en forma colectiva. Esto a veces es difícil hacerlo entender, porque normalmente estamos acostumbrados a la relación de cambio, así como en la cooperativa de trabajo. A veces el asociado se pone en la posición de subordinado, dependiente, en la cooperativa se pone en la posición del comprador. Pero cuando se logra salir de este lugar y se entiende la función de asociado participante, por tanto un fondo común del cual viene un beneficio para todos, la cooperativa puede funcionar, puede realmente complementar la imprescindible y primordial función y la deuda pendiente que el Estado argentino tiene con todas las personas que no tienen vivienda en nuestro país.